Libros con Wasabi. Vuelvo a las andadas y reanudo hoy aquel programa que emitía la 2 en un formato y con un soporte diferentes, más humildes, pero no menos incisivos. El Wasabi pica. También Javier Sierra, mi primer invitado en esta nueva aventura literaria, vuelve a las andadas con esta novela, El mensaje de Pandora, Planeta, que acaba de salir y que ha sido escrita al hilo de los meses de cautiverio doméstico generados por la invasión de esos ultracuerpos que son los coronavirus. Disponemos de una media hora, Javier. No perdamos el tiempo. Muy bien, exagero si digo que sin ese cautiverio al que acabo de hacer referencia, esta novela no existiría. Has hecho de la necesidad, de la enfermedad, mejor dicho, virtud, y has aprovechado, como en las artes marciales, el impulso del enemigo. Bueno, no exageras nada. Sin el coronavirus, sin toda esta circunstancia, sin el arresto domiciliario planetario al que nos hemos visto abocados, yo no hubiera escrito seguro esta novela. Hubiera salido otra. De hecho, estaba trabajando en otro proyecto que a raíz del confinamiento tuve que aparcar. Yo me las prometía muy felices con esto de estar en casa tranquilito, sin que nadie te llamara, sin necesidad de atender ninguna conferencia, ningún viaje, pero me di cuenta enseguida que este confinamiento no es como el que tú y yo solemos acometer cuando preparamos una novela. No éramos nosotros los que estábamos confinados, era todo el mundo el que estaba confinado. Y la presión, la negrura del inconsciente colectivo era tal que tuve que dejar aquella novela porque veía que no era el tiempo de ella, ¿no? Y lo que hice fue lo que hacemos tú y yo cuando nos enfrentamos a algo que no entendemos. Escribimos. Escribimos para ordenar, para comprender, para secuenciar. Así que me puse a escribir como loco, tratando de encontrarle sentido a esto, y surgió de repente a borbotones la necesidad de escribir una carta entre dos mujeres imaginarias, una de mayor edad y otra más joven, que sirviera de correa de transmisión para ver lo que nos está ocurriendo ahora reflejado en el espejo de la ciencia, de la historia y sobre todo, Fernando, de la mitología. Bueno, una mujer de mayor edad, por no decir una mujer que tiene todas las edades de la historia. Pero eso es un secreto que solo se revela al final de la novela y que no sé si en el curso de esta conversación querrás que lo revelemos. Tu libro es y no es una novela. Hay en ella una trama, dos personajes principales, un viaje, un mensaje y un posible desenlace. Todo ello envuelto en una argamasa de origen mitológico trasladada al momento actual. No es la primera vez que haces algo así en tus libros. Carlo Levi decía en el título de una de sus novelas que el futuro tiene un corazón antiguo. El futuro y el presente. ¿Explicas tú? Así es. De hecho, cuando me di cuenta de que no estábamos entendiendo nada de esta situación si no abríamos el gran angular de la historia, fue cuando decidí, desde luego, impulsar este relato. Fíjate, el problema, según dicen los científicos, de la invasión de los ultracuerpos, ¿no?, de estos virus que nos están poniendo en jaque, viene sobre todo del paso de esa carga vírica del mundo animal a la esfera humana. Son lo que llaman virus zoonóticos o el salto zoonótico de los virus. Bueno, esto empezó a producirse en el Neolítico, Fernando, cuando empezamos a domesticar animales. En ese origen de los tiempos, hace 10.000 años como poco, es cuando se empiezan a producir las primeras pandemias porque se da la tormenta perfecta. Empezamos a convivir con animales, empezamos a agruparnos en sociedades cada vez más numerosas y el virus lo único que necesitaba era una población enorme para poder transmitirse de individuo en individuo. Luego, las primeras pandemias vienen de esa época, de ese momento en el que abandonamos las tribus nómadas de cazadores, esperando al mamut lanudo cuando llegara la primavera, al momento en el que nos asentamos ya en grandes o pequeños poblados, pero ya fijos, ¿no? Y eso tiene su repercusión en el arte, tiene su repercusión en las tradiciones orales, y eso es lo que yo voy rastreando de alguna manera a través de los personajes de esta carta. Bueno, y la primera manifestación de eso en el arte sería el arte rupestre, donde efectivamente aparecen una serie de animales con los cuales evidentemente el ser humano tiene una relación mágica en ese momento, ¿no? Simbólica. Bueno, tan mágica, claro, tan mágica que se fusionan, Fernando, que es lo que explico en el libro, ¿no? Terminan integrándose el ser humano cuando se retrata a sí mismo por primera vez, no hace un retrato fotográfico, me explico, no hace un retrato realista, no pretende eso,
hace un retrato de su ánima y de lo que él ambiciona. Y lo que ambiciona el ser humano en aquellos primeros estadios de la historia es fusionarse con lo que admira, con la fuerza de los animales, con su capacidad de visión, de vuelo, de huida, lo que fuere, pero se fusiona con los animales. ¿Puede haber mayor metáfora de lo que es el salto de esos virus del mundo animal al mundo humano que esas pinturas rupestres mitad humanas, mitad animales? Y además, esas figuras mitad humanas, mitad animales se convierten también en los primeros retratos, creemos, de divinidades de la historia, ¿no? Como explico también en esta carta, en esta novela. Bueno, muchos años después, pero antes de que tu novela apareciese, Wells escribió una novela que también recoge eso, que es La isla del Doctor Moreau, ¿no? En la cual, bueno, en cierto modo abre también la caja de Pandora, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que los escritores en distintas épocas hemos acudido a la mitología para explicarnos el momento actual. Es el reservorio de los clásicos, ¿no? Donde está un poco esa medicina primordial, esa célula madre a la que podemos acudir en momentos de crisis. Pero fíjate, la enfermedad en sí misma o la búsqueda de la enfermedad es algo de lo que la literatura hasta fechas recientes ha huido más o menos. Es decir, no la hemos enfrentado en otras épocas de manera muy directa. Te pondré un ejemplo. Apollinaire. Apollinaire muere de gripe española, hinchado, oliendo a moho como decía él, a trigo viejo, ¿no? Él sentía que se estaba pudriendo por dentro. Y este hombre no dejó un párrafo dedicado a la enfermedad porque la enfermedad era algo vergonzante. En Estados Unidos, los escritores sensibles de aquel momento, John Dos Passos, Hemingway, Steinbeck, oye, viven la gripe española también y no le dedican nada, ni un párrafo, ni una novela, ni un relato corto, nada, porque es vergonzante. Hemos llegado al siglo XXI y ya la enfermedad no es vergonzante porque tenemos mecanismos para tratarla, porque hay una seguridad social, porque la gente no se muere en la calle buscando una beneficencia y ya ahí lo vamos a encarar de otra forma. Pero la enfermedad nunca ha sido plato de gusto para la literatura, salvo contadísimas excepciones. Bueno, Javier, yo decía que tu libro es y no es una novela porque en ella, además de lo puramente novelesco, hay mucho más. Análisis de cómo pudo infectarse de eso que llamamos vida este planeta, informes científicos reclutados por aquí y por allá, cábalas más o menos fantasiosas, pero dotadas de verosimilitud, rastreo de civilizaciones remotas y de sus huellas arqueológicas, hipótesis sobre el origen de los virus, consideraciones morales acerca de la condición humana, etc. Manejas una documentación apabullante. Con extrema ligereza, hay que decirlo, ¿eh? Con extrema amenidad. Claro. Apabullante. Sí, porque quería que de alguna manera el lector sintiera que esta es una carta, un libro epistolar fundamentado, que camina con pies sólidos sobre ciertos conocimientos que tenemos. Mira, por ejemplo, uno de los libros que consulté y que leí es La vida misma de Francis Crick. Fue editado por el Fondo de Cultura Económico hace unos años y en este libro Francis Crick, que es un personaje total, de los que a ti, vamos, te encantan seguro. Un personaje que fue el descubridor de la doble hélice de ADN, pero que él dijo que ese descubrimiento lo hizo gracias a la ingesta de LSD. Decía que el LSD era una droga acelerante del pensamiento y fue lo que le hizo visualizar la doble hélice. Y le dieron el Nobel y cambió la historia de la medicina. Bueno, pues este personaje, que me parece increíble, Francis Crick, tiene una teoría que a mí me lleva años rondándome, ¿no? Él decía que la vida en la Tierra surgió por una infección cósmica, que de alguna manera cometas, asteroides y meteoritos llegaron a este mundo y lo infectaron. Crick no era nuevo en eso. Lo que hacía era replicar las palabras de otro premio Nobel muy anterior a él, premio Nobel de Química, un sueco llamado Arrhenius, que fue el que acuñó el término de panspermia. Él veía un paralelismo tremendo entre esa infección y cómo se fecunda un óvulo con un espermatozoide. Cuando un espermatozoide llega a un óvulo, llega a una esfera que es 50.000 veces más grande que él. Se parece mucho a la imagen de un cometa tocando un planeta que es mucho más grande que él. Y a partir de un pequeño toque desencadena una reacción en cadena que genera la vida. Bueno, Crick se queda con esa idea en la cabeza, pero llega incluso un poquito más lejos, porque llega a suponer que la infección de vida
de otros mundos tiene que tener una mediación inteligente y habla de panspermia dirigida y piensa que quizá una civilización, de las muchas que puede haber por ahí perdidas en el universo, se dedicó en el pasado a enviar sondas a diestro y a siniestro para tratar de infectar mundos y que una de esas sondas pudo haber sido la que causó la vida en la Tierra. Es decir, que tú y yo, Fernando, desde esa óptica, seríamos extraterrestres o producto de una infección vírica extraterrestre. Ahí es nada. Todas esas personas que has citado y muchas otras son el coro de este libro, de esta narración, de este relato. En definitiva, lo que estás planteando ahora es, bueno, por supuesto que esa enfermedad vírica o no vírica, bacteriana, a la que llamamos vida, es algo que procede del espacio exterior y que podría ser mecánico y por ello casual o intencionado y por ello causal. Ahí entramos de lleno, bueno, en el territorio tradicionalmente recorrido por la ciencia ficción. Exactamente. Bueno, de hecho, uno de los adalides de la ciencia ficción, pero también de la ciencia del siglo XX, fue Sir Fred Hoyle, que también está mencionado en el libro, ¿no? Fred Hoyle es el gran astrónomo británico del siglo XX. Fue 4 veces nominado al premio Nobel. Fue un tipo contestatario. Él no se creía la historia del Big Bang, ¿no? Como el origen de todo, del universo, pero le dio el nombre de Big Bang a la teoría. Criticándola, en un programa de televisión se le ocurrió ese nombre y aquello, en fin, pasó a la historia de la ciencia. Y este personaje, este Fred Hoyle, cuando estudiaba la vida, se tropezó con algo que todavía hoy no tiene explicación. Él se fue a buscar los fósiles más antiguos de seres vivos en la Tierra y encontró algunas bacterias fosilizadas de hace unos 3.800 millones de años, muy, muy cerca de lo que creemos que es el origen de todo, ¿no? Pero esas bacterias que encontró Fred Hoyle en Sudáfrica son bacterias complejas, tan complejas que no pueden ser primigenias ni de una evolución primigenia. Tuvieron que haberse desarrollado en otro lugar y haber llegado ya creciditas, formaditas al planeta Tierra. Y él llegó incluso a formular una idea más, que es una metáfora que a mí me parece fabulosa, Fernando. Decía que el hecho de que tú y yo estemos aquí, como seres bípedos inteligentes con conciencia cósmica, no puede ser una casualidad, no puede deberse a una serie de casualidades encadenadas a lo largo de millones de años, que tuvo que haber algún tipo de diseño. Y ponía un ejemplo. Decía, esto es como si un torbellino entrara en una chatarrería ahora mismo, en una chatarrería llena de piezas dispersas, y al salir el torbellino de ese almacén, encontráramos perfectamente montado un Boeing 747. Bueno, todo eso, claro, Javier, quiere decir que genéticamente somos alienígenas. Claro, evidentemente. Y todo eso lo que quiere decir es que ningún proceso, tampoco un proceso pandémico de una enfermedad como la que estamos viviendo, debería examinarse ajeno a la situación cósmica. Es decir, cuando nos duele algo, nos focalizamos en la herida, nos miramos el ombligo, pero no nos damos cuenta de a qué pertenece, qué decisiones hemos tomado para llegar a esa herida o ese momento. Y quizá lo que nos está proponiendo esta teoría de la panspermia es que debemos abrir la mente y pensar si esto viene de fuera, quizá el remedio hay que ponerlo fuera. Hoy la astrobiología, que es la ciencia derivada de aquellos planteamientos, sugiere, por ejemplo, que ante una teoría que se pudiera confirmar de la panspermia, lo que habría que hacer es vacunar a la atmósfera, no vacunar a los individuos, porque la atmósfera sigue recibiendo a día de hoy miles de kilos de polvo cósmico de meteoritos, cometas y asteroides que pueden seguir trayéndonos esos patógenos a la Tierra. Por lo tanto, habría que aislar la atmósfera, vacunarla con algún aerosol, hacer algo que protegiera al planeta y no solamente a los individuos. Claro, como perspectiva, como cambio de lente, pues es muy interesante, ¿no? Uno o quizá todos, los vehículos de esa especie de fecundación exterior de la madre tierra serían los meteoritos. Serían todas esas piedras sagradas que se veneran en Heliópolis, en fin, la famosa piedra Ben-Ben, sería la Cava de la Meca, sería, aunque esto no tiene una realidad tangible, sino onírica, la escala de Jacob en la Biblia, etcétera, etcétera, y tú te has dedicado a rastrear esas piedras, generalmente piedras negras casi todas, transmitiendo un mensaje que está grabado siempre en piedra, porque la piedra es lo único que permanece y dura, más que los metales, por supuesto, a través del tiempo.
Pero fíjate, o sea, quizá de una forma instintiva el ser humano ha sabido siempre que su origen estaba ahí fuera y que somos producto de esa especie de contaminación. De ahí esa veneración en el antiguo Egipto a la piedra Benben, que es ese meteorito que se adoraba en Heliópolis Que ha como desaparecido. parte de... que ha desaparecido, sí. Pero ellos creían que ese meteorito, esa piedra Benben, fue el huevo cósmico que encendió la vida en la Tierra, ¿no? Pasa un poco lo mismo con la Kaaba de los musulmanes. Es una piedra que cayó del paraíso, del origen de la vida. Pero fíjate, el mito mismo de Pandora, el que da título al libro, parece una metáfora de la teoría de la panspermia. El mito, si te acuerdas, lo que nos dice es que Zeus, enfadado con la humanidad, porque Prometeo ha robado el fuego de los dioses y nos lo ha dado, y nos ha dado la inteligencia, decide castigarnos enviándonos a la primera mujer. Y con esa primera mujer le entrega una caja que no puede abrir. La envía de los cielos a la tierra, y cuando Pandora pone el pie en Grecia, abre la caja por curiosidad y deja escapar todos los males. Bueno, esa caja hermética que viene de los cielos y que al contacto con la atmósfera terrestre expande su carga, se parece mucho a la idea de la panspermia, pero está formulada por los griegos miles de años antes de que Crick y todas estas lumbreras hubieran formulado su teoría científica. A mí eso me parece asombroso. Y Es el instinto. Pandora significa en griego, bueno, la criatura, la mujer adornada de todos los dones físicos, los dones mentales, los dones espirituales, los dones de todo tipo. La mujer perfecta, la primera mujer en definitiva, pero el mito de Pandora es paralelo, consanguíneo del mito de Adán y Eva. Y la caja de Pandora sería como el árbol, la famosa manzana del árbol del bien y del mal o del árbol de la ciencia, ¿no? Claro, es que nos llegan las enfermedades, fíjate, es cruel el mito, en el fondo. Nos llegan las enfermedades en el mismo instante en el que somos criaturas conscientes, bien por el fuego de Prometeo o bien por la fruta del árbol del bien y del mal, del árbol prohibido, nos hacemos conscientes. Los dioses o Dios nos ven como un desafío y nos castigan con la enfermedad. Es tremendo, o sea, como moraleja es tremendo y va mucho más allá de las interpretaciones misóginas que a veces se hacen en este tiempo tan raro de aquellos mitos. Tiene muchísima más profundidad, muchísimo más recoveco. Bueno, Pandora, curiosa como mujer, al fin y al cabo, no respeta la orden que le ha transmitido Zeus de no abrir jamás esa caja, de la misma manera que Eva acata la insinuación del maligno y muerde la manzana y abre la caja. Y resulta que en esa caja están, bueno, lo que popularmente se llaman los 7 males, que son efectivamente 7 males, que coinciden más o menos con las grandes enfermedades, con las grandes pandemias que han asolado la humanidad. Y 2 de esos males, los más inevitables, los más extensos, son la vejez y la muerte. Así es. Males de los que no nos recuperamos y que, sin embargo, esta sociedad en la que estamos, y de eso hay una crítica velada en mi novela, ha querido hacer caso omiso, ¿no? Aris, la niña que recibe la carta de la señora del tiempo, como tú muy bien Asunta Rocamora. antes, sí, pues Aris, esta muchacha en realidad es una metáfora de lo que es nuestra sociedad, Fernando. Yo la concibo un poco así. De un tiempo a esta parte, yo creo que más o menos desde el final de la Guerra Fría, de la política de las dos superpotencias hasta ahora, esta sociedad se ha infantilizado, se ha aniñado. De alguna manera ha perdido su sentido crítico porque no había ningún temor que la obligara a estar alerta. Y encima la tecnología le ha dado la sensación de que todo está bajo control. Y de repente, esa sociedad aniñada madura o está en el trance de hacerlo porque la muerte le sale al paso, que es lo que nos está pasando ahora, ¿no? La muerte, con una de sus formas, en forma de coronavirus, nos ha salido al paso y nos ha obligado a tomar conciencia. Bueno, no hay nada que nos haga evolucionar más, Fernando, como colectivo, que una amenaza seria, pero si además la amenaza es invisible, si no le puedes poner ojos, si sabes que está por todas partes, pero no la puedes tocar, ni medir, ni pesar, se convierte en una amenaza verdaderamente terrible, ¿no? En el fondo de la caja de Pandora, había un solo elemento, un solo objeto, por llamarlo de alguna manera positivo, la esperanza. Eso también forma parte del mensaje de Pandora y del mensaje de tu libro. Mensaje que además yo también trato de transmitir, es decir, hay esperanza, pero esa esperanza se apuntala con la sofía que aparece en la dedicatoria, con la sabiduría.
Cuando abres tu espectro y miras a la historia, te das cuenta de que hemos superado pandemias muchísimo peores que esta, muchísimo más depredadoras. La peste negra, sin ir más lejos, en Europa, causada por una bacteria que transmitían las ratas, mató a 1 de cada 3 europeos. Y tras la peste negra tuvimos que reinventarnos. Y en el curso de unas décadas pasamos del teocentrismo al antropocentrismo, nació el Renacimiento, volvimos a los clásicos, a la fuente, y tuvimos un periodo de iluminación. Yo creo que, visto con esa perspectiva, esta situación debe entenderse como una oportunidad de crecimiento a futuro. Claro que duele, todo crecimiento duele, Fernando, pero a partir de un determinado momento yo creo que hay esperanza, vuelve la luz. Bueno, es curioso también apuntas la hipótesis o la tesis de que las radiaciones solares y, en definitiva, la influencia de los astros pueden ser uno de los factores desencadenantes de estas epidemias. A mí esto también me ha hecho mucha gracia porque, en fin, ha habido muchas disciplinas, como tú sabes, que han denostado la influencia cósmica sobre los seres vivos en los últimos años, ¿no? La ciencia se ha reído mucho de la astrología, nos hemos reído mucho del Feng Shui, por ejemplo, o de otras disciplinas, pensando que lo de la Tierra es de la Tierra y no está interconectado con nada. Qué visión más cortoplacista, ¿no? Pero la hemos tenido y la tenemos todavía. Bueno, no quiero decir con esto que los rayos cósmicos reivindiquen o vindiquen la astrología, pero de alguna manera la astrología, por instinto, sabía que había una influencia. ¿Cómo llamaban a la gripe en la Edad Media? Influenza, los italianos, después de la famosa gripe de Florencia, la que mató a Laura, la amada por Petrarca, ¿no? Eso. Y lo llaman influenza. Pues todo viene de ahí, ¿no? Por influjo del cosmos, ¿no? Porque... Pero entonces la gente lo sabía, la voz populi lo sabía, lo intuía. El peso de esos famosos arquetipos de Jung, que son, en fin, esa sabiduría que está depositada en nuestro inconsciente colectivo. Exacto. Es que toda mi novela va a derivar, finalmente, desemboca en Jung, ¿no? Y en los arquetipos. Toda esa sabiduría está en nosotros. De hecho, fíjate, también hay una parte de mi novela que supongo que habrás marcado en esos posits con la que has llenado toda la obra. Mira cómo lo tengo. Me encanta, Fernando. Bueno, pues hay un momento en el que hablo de que no aprendemos, recordamos, que es lo que decían los antiguos. Eso lo decía Platón. Exacto. Parménides, anterior en la historia de la filosofía a Platón, que era un sacerdote de Apolo, que en Elea, en fin, dominaba la técnica de la incubatio, de la anamnesis, por las cuales los pacientes recordaban, se habían aislados por completo de la fenomenología exterior inmediata y recordaban lo más profundo de sus conciencias. Claro, y desde ese punto de vista yo interpreto que Francis Crick, este premio Nobel que habla de la panspermia, o Fred Hoyle u otros premios Nobel que se han ocupado de esta historia, cuando formulan en el siglo XX la idea de que la Tierra ha sido fecundada desde el exterior, lo que están haciendo es rememorar, están recordando lo que ya los textos clásicos tenían muy claro, y esos filósofos que mencionas tenían muy claro, porque en el fondo... y todo esto está contenido en esa famosa frase de Hermes Trismegisto, ¿no? De así como es arriba es abajo, todo se replica en la naturaleza. Y esto se está dando cuenta también nuestra ciencia, que es más lenta, más, en fin, más torpe asumiendo ciertos conceptos, ¿no? La física cuántica y la astrofísica cada día se parecen más. La física de los planetas y la de las partículas cada vez tienen más elementos en común. Claro que los tienen, porque todo se replica. Y si eso es así, ¿por qué no pensar que la física del óvulo y el espermatozoide no se va a replicar también a nivel cósmico con los planetas? Bueno, como te decía al principio de nuestra charla, Javier, no sé si le estoy revelando ahora algo que el lector intuye a medida que va leyendo el libro, pero que solo se revela al final. Me refiero a la misteriosa identidad de la narradora. Una narradora que, por cierto, se llama Asunta Rocamora. En fin, Asunta tiene que ver con la Virgen María y, en definitiva, con el mismo mito de Eva y de Pandora, y tiene que ver Rocamora en Piedra Negra. Exactamente. Con el templo de Éfeso, como en... Bueno, lo malo de dejarte leer a ti mis libros es que tú conoces los códigos, ¿no? Que están ahí imbricados. Efectivamente, cada nombre, cada circunstancia, incluso ese encuentro que ellas tienen en Verges, con la danza del amor, con la danza de la muerte. Danza de la muerte.
Claro, Tremendo pasaje, cuando se topan con esqueletos danzando por las calles, ¿no? En esa aldea de Lampurdán. Exactamente. Bueno, que es un fósil viviente de la época de la peste negra, ¿no? Queda ese recuerdo, ese vanitas o ese memento mori que de alguna manera refresca en las generaciones futuras que la muerte está acechando y nos puede dar un golpe en cualquier momento, ¿no? Bueno, pues eso se lo encuentran efectivamente mis protagonistas y de alguna manera me sirve para hilar muchas enseñanzas. Pero no descifres más nombres, Fernando, porque al final tú sabes que cualquier libro tiene que ser también un viaje interior del lector, ¿no? Tiene que ser un hallazgo de él. Por supuesto, no digo nada más. Javier, hay un elemento muy curioso que tú cuentas al final, bueno, que es esta condición epistolar que tiene la novela. Y hablas de cómo tu padre, que era cartero en la ciudad de Teruel, en aquella época, bueno, es una historia muy bonita, de cómo iba llevando las cartas a personas que no sabían leer ni escribir y que tenía que meterse, en fin, en el cuarto de estar de aquellas personas, de aquellas viejecitas, de lo que fuera, y leerles lo que decía la carta. Y luego venía tu padre a casa y allí tú escuchabas en las veladas familiares esos relatos de lo que en definitiva eran las vidas de las personas que le rodeaban. Eso es fantástico. Sí, hay otra novela. Sí, es verdad que hay otra novela. Yo me convertí desde niño en aquellas sobremesas en mi casa con mi padre en una especie de voyeur avant la lettre, ¿no? De niño que era capaz de meterse en las vidas de otros porque mi padre las había descubierto en las cartas. Claro, por situar a quien nos está viendo. Mi padre llegaba a repartir el correo a personas muy mayores que vivían en el centro de Teruel. Muchos de ellos eran gente que venía de la guerra civil, de esa generación, que no había tenido la oportunidad de leer y de escribir. Les entregaba no solo los giros con su pensión en pesetas, sino también las cartas de sus hijos que habían tenido que emigrar de Teruel para trabajar en Valencia, en Barcelona o donde fuere. Y en esas cartas ellos no las podían leer. Así que cuando llegaba mi padre como cartero, le rogaban que abriera la carta y que se las leyera. Y mi padre, como mensajero, se enteraba de todo, de las idas, de las venidas, de los testamentos, de las traiciones, de los ajustes de cuentas entre familiares. Todo eso pasaba por la retina de mi padre, que como testigo involuntario se quedaba con aquello en la cabeza y luego nos lo contaba asombrado a los niños en casa diciendo, fíjate lo que me acabo de enterar de la señora emerenciana. Claro, todo eso está ahí y es verdad que es el germen de una novela preciosa. Por la retina de tu padre y por los tímpanos tuyos, ¿no? Y todo eso desemboca en esta novela y en otros muchos libros tuyos. Oye, Javier, tú has estado físicamente, geográficamente hablando, en Göbekli Tepe, ese misteriosísimo lugar del interior de Turquía, lugar remoto, lugar casi inaccesible, lugar de reciente descubrimiento, en definitiva, donde estaría el santuario iniciático más antiguo de la historia de la humanidad. Sí, Göbekli Tepe, lo que hoy se puede contemplar es apenas una 20ª parte de lo que se calcula que hay. Se descubrió en los años 90, también por casualidad, cuando un campesino arando su territorio, su pequeño terruño, encontró una estatua extraña y después una piedra grabada. Decidieron ir los alemanes a excavar allí, a Urfa, cerca de la ciudad de Ur, la antigua Ur de Caldea, la ciudad de Abraham. Levantaron aquel montículo y apareció una estructura tipo Stonehenge, tipo círculo Cromlech, pero con altos relieves de animales grabados de una complejidad extraordinaria. Y se dieron cuenta de que junto a ese montículo había otros 20 montículos en la región que hoy sabemos que tienen estructuras parecidas. Lo fascinante de esto es cuando se dató, porque aquellos montículos fueron enterrados deliberadamente hace 10.000 años. Lo sabemos por partículas orgánicas que se han sacado. Y lo que nos choca es por qué alguien hace 10.000 años, que es la edad que se confiere a esos monumentos, quiso enterrarlo. A lo mejor la clave está en una pandemia, en una peste, en una enfermedad que no ha dejado huella y que obligó a aquellos inventores del Neolítico a sepultar esos primeros santuarios de la humanidad para volver en cualquier momento y desenterrarlos. Ya no regresaron, ya perdieron la memoria, ¿no? Yo, al citarte ese lugar, Javier, respiro por la herida, porque sabes que en el 2005 estuve a punto de ir allí, estuve muy cerca, pero me acababan de operar del corazón, me acababan de poner 3 bypasses y me eché atrás, porque parece ser que es una expedición muy dura, que hay que trepar y trepar y trepar. Entonces, en fin, tengo siempre esa espinita clavada. Y bueno, ahora ya no por haber estado allí, ahora ya es otra cosa, ya puedo ir. Sí.
Ahora ya puedes ir, hay unas pasarelas que te permiten el acceso entre la zona excavada y la zona arqueológica todavía, hay unas carpas que te dan sombra porque lo peor era el sol y sobre todo en Urfa hay un museo donde se conservan algunas de las estatuas sacadas de ese lugar. Son las estatuas de bulto redondo más antiguas hechas por el ser humano. Tienen unos ojos redondos como los que ilustran en la última edición del libro de los mitos de Joseph Campbell, que te penetran, que te hipnotizan y que te están transmitiendo que probablemente antes de esos 10.000 años hay una historia que no se ha contado, que desconocemos por completo y que algún día habrá que explorar. El héroe de las 1000 caras, Javier, como dice Campbell. Bueno, en el mensaje de Pandora también hay un mensaje de desesperanza, no solo de esperanza, inscrito en la triste evidencia de que los seres humanos no aprenden, no reaccionan, vuelven a vivir una y otra vez metidos en los cangilones de la misma noria y tropiezan sine die en la misma piedra. Tu libro baila constantemente en esa cuerda floja, casi alambre de Shiva, tendida entre el pesimismo y la esperanza. Sí, porque es el reflejo exacto no solo de este momento histórico, sino yo creo que de toda la peripecia de la humanidad. Convivimos entre genios y torpes. Parece que no hubiera una estirpe intermedia, ¿no? Y sobre todo, el libro abunda en algo que es una reflexión que es para estos tiempos también, ¿no? Seguimos instalados en una sociedad dogmática que quema a quien no piensa como dicta digamos, el relato dominante. Antiguamente el relato dominante estaba en manos de la Iglesia y el que transgredía el dogma acababa en la plaza pública en una hoguera. Pero es que hoy el dogma está instalado en la política, que viene a ser todavía peor, ¿no? Los partidos políticos son sectas, donde si estás con ellos, bien, pero si estás contra ellos, prepárate para ser incinerado en la plaza pública, digital o real, ¿no? Bueno, esto es muy serio. Creo que hay que combatir ese pensamiento dogmático y que ante situaciones como esta lo que se impone es flexibilidad, tener una mente flexible y una actitud flexible. El libro está dedicado a Sofía. Supongo que Sofía es tu hija. Bueno, tiene un doble sentido, claro. Claro, es que tiene un doble sentido. Ahí voy, claro, porque tu libro se inscribe en esa perenne, valga la redundancia, trayectoria de la sabiduría de la Sofia perennis, de la sabiduría perenne que intenta transmitir un saber de salvación. Y a ello se refiere la narradora de la historia, esa salvación. Bueno, ¿la salvación es ciencia con conciencia? La salvación... ¿Ciencia con conciencia? Quizá conciencia. Es decir, invertiría el orden de los factores, ¿no? Pero sí. Pero fíjate, tiene esa doble acepción de la Sofía perennis, de la sabiduría, y tiene también la doble intención de dedicárselo a mi hija, porque mi hija hace un par de años me dio una sorpresa. Con 9 años yo le pregunté, bueno, ¿a dónde quieres que nos vayamos de vacaciones? Elige tú, te voy a dejar este año que elijas tú. Y ella me dijo, papá, quiero ir a Creta. Bueno, Aris, la coprotagonista de la novela, la sobrina de Asunta Rocamora, vive en Creta. Exacto, pues viene de esa anécdota, ¿no? De esa anécdota mía, doméstica. Y fuimos a Creta, ella se quedó fascinada con los minoicos, con el templo de Nosos. Desde entonces es capaz, con 11 años que tiene ahora, de enumerarte lo que quieras de la civilización minoica, y es tan apasionada con la antigua Grecia que en esta novela que tiene tanto de Grecia, pues no podía dejar de dedicársela, ¿no? Bueno, y para colmo, tu mujer se llama Eva. Estás pillado por completo entre Eva y Sofía, ¿no? No tengo escapatoria. Yo mismo he acuñado esos arquetipos, así que el único responsable de esta celda soy yo. Bueno, última frase que tú destacas, porque el libro lleva además ilustraciones, y en el reverso de esas ilustraciones pues hay aclaraciones. Esta frase, y con ello cerramos la entrevista, Javier dice, después de la muerte siempre regresa la vida. Así es el eterno ciclo de la naturaleza, el que dio pie a los calendarios, el que inspiró todas las religiones, incluyendo el cristianismo. El cristianismo es una religión agrícola, es una religión de muerte y de resurrección. Es decir, no pierdes nunca la conciencia de que todo vuelve. En definitiva, no estoy haciendo más que repetir algo que es de perogrullo. Es lo que llevamos observando como especie desde la noche de los tiempos. Es el mecanismo del universo, Fernando. Javier cierra el mensaje de Pandora, planeta.
Una novela relativamente corta, de fácil y muy amena lectura que burlando plantea cuestiones esenciales e incita a reflexionar sobre el origen, el desarrollo y el incierto futuro de esa enfermedad llamada vida. De ella dependemos. Gracias, Javier, por tu mensaje. Con él ponemos término a este primer capítulo de la nueva temporada de Libros con Wasabi. O sin él, da lo mismo. Lo importante es leer para entender la vida y entendernos a nosotros mismos. Gracias, Fernando, y felicidades por haber resucitado Libros con Wasabi. Bueno, después de la vida, después de la muerte, siempre llega la vida. También así para es. Libros con Wasabi. Así Javier, es. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. A ti. ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y, dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.